Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo confeccionar una blusa con capa integrada en el escote. Es una prenda muy versátil porque se puede llevar en muchas ocasiones diferentes dependiendo del tipo de tela que uséis. Además podéis darle muchos acabados diferentes a la capa. En este caso va a ser cuadrada porque así lo pidió la clienta, pero podéis hacerla redonda, en pico, desigual por un lado y añadirle lo que queráis. Para hacer esta prenda necesitamos el patrón base de cuerpo. Para esta ocasión no hace falta que tenga pinza, pero sí las modificaciones que queramos hacerle. En mi caso la he alargado el bajo y después he hecho un pequeño base. También tenemos que tener en cuenta el tipo de terminación que queremos que tenga la blusa. Para esta no le he puesto mangas, pero sí he preparado unas tiras que serán como unos pequeños puños en la sisa, que son estas piezas que estáis viendo más alargadas. Su medida es el contorno de la sisa más 2 centímetros por 6 de ancho. Además necesitaremos las vistas, tanto delantera como trasera, que van a doblez. La trasera en este caso lleva un añadido porque la vamos a hacer con un corte en la parte de detrás para poder meter la cabeza. Y nuestra capa, que no está dibujada aquí, pero después os haré una pequeña explicación de ella. Además, vamos a necesitar las telas correspondientes, la entretela y todo aquello que le queramos añadir. Botones, presillas, pasamanería, lentejuelas, plumas o aquello que se os pase por la cabeza con el diseño de esta blusa. La clienta eligió estas telas. Se trata de un satén azul, aunque en el vídeo se ve blanco por el tema de la luz, y una gasa. Como veis, yo ya he entretelado las vistas, que es lo único en un principio que se tiene que entretelar. Tened cuidado con este tipo de telas cuando planchemos. Ya veréis que durante el tutorial os lo voy recomendando, que tengáis mucho cuidado con estas telas. Tenemos ya la vista del delantero, la vista del trasero y estas son las tiras que os comentaba para hacer lo que es el pulido de la sisa. Además tenemos el patrón ya cortado y con los márgenes de costura de nuestro trasero y nuestra pieza delantera. Para este tipo de piezas os recomiendo que no la hagáis con ningún corte, sea hacer piezas enteras. Y por último nuestra capa, que es la tela doblado a 4 partes, la cual donde más tela se juntaba en la esquina he trazado la forma del escote y he dejado 1,5 centímetros de margen para poder confeccionar. Primer paso: unir la camisa por los hombros y los costados. Primero con un pespunte sencillo a centímetro o 1,5 centímetros de distancia, siempre respetando lo que es el ancho y la tensión adecuada para cada tipo de tela. Para hacer las pruebas es tan sencillo como coger una de los cachitos o dos o los que os hagan falta de los trozos que nos han sobrado al cortar. Esta prueba la haremos tanto con la máquina de coser como con el pespunte de sobrehilado o zigzag que deberemos pasar obligatoriamente a estas prendas. Os lo comento porque ya que podemos probarlo al tener redazos de la tela, siempre es mejor que lo hagáis. Yo he decidido que el sobrehilado va a ser con la costura cerrada, sea ser. Lo estoy pasando las dos costuras, la del delantero y la del trasero juntos, pero es únicamente por el tipo de tela, para evitar carreras y que de alguna forma esta pueda llegar a engancharse a la ropa interior que llevaremos debajo. No parece importante, pero sí que lo es. Lo siguiente es pulir las vistas para que no se deshilachen y nos quede un mejor acabado.
Empezaremos haciéndolas por el hombro. En este caso sí que tenemos que respetar el margen de costura, obviamente, ya que lo tenemos que unir con otra pieza. En cuanto a la parte del bajo, que también la tenemos que pulir, podemos hacer dos cosas, o bien dejar el margen de costura dependiendo del ancho que le hayáis puesto a la vista o de vuestro gusto, o bien pulirla por encima de la entretela, que este nos quede como el margen final y el ancho total de nuestra vista. Esto pues depende mucho del tipo de tela, de si la entretela es más fuerte, del tipo de diseño, etc. Tenéis estas dos opciones. Yo lo que os recomiendo más y la que finalmente usé es puliéndola justo al filo de donde nos termina la entretela. Y esto lo vamos a hacer tanto para adelante como para atrás. Lo siguiente es montar el puño, que es esta terminación que hemos hecho para nuestra sisa. Básicamente tomaremos la tira que teníamos preparada, que nos mide el contorno de la sisa más 2 centímetros de costura, la cerraremos entre sí, la doblaremos por la mitad y la vamos a colocar tomando la mitad de la cinta con lo que es la costura del hombro y la costura de unión de la cinta con la costura de unión del cuerpo, o sea, ser de la parte del costado. Seguidamente usaremos la máquina para hacer un pespunte a medio centímetro aproximadamente de lo que es el borde. Yo esto lo usé para que la clienta viera si el ancho de la tira del pulido le gustaba o no, y así también podíamos acabar de probar la pieza para ver los largos de los escotes y demás. Y a más también lo podéis usar para evitar que al pasar después el sobrehilado tengamos algún problema de corte con la overlock en caso de que uséis la overlock, o de que os quede algún tipo de pinza si usáis un zigzag o un pespunte de sobrehilado. Cuando vayamos a pulir, vamos a pulir justo en el borde. Si os fijáis, esta tela se deshilacha bastante, pero aún así yo he ido al borde con la overlock. No me he pasado hacia el centro ni he quitado un centímetro entero. Sencillamente estoy quitando únicamente el borde, esos hilitos que quedan de la trama de la tela que no nos hacen bien. Vamos a hacer el acabado de la capa. Para este acabado, yo en esta ocasión he decidido hacer un mini dobladillo de 6 milímetros plano hecho con la pata especial o el prensatelas especial para este tipo de dobladillos. Si no lo tenéis, podéis hacer el dobladillo a mano, lo cual os recomiendo que irvanéis, sobre todo si usáis este tipo de telas de gasas y organzas. Podéis dejarlo sobrehilado, podéis hacerlo con un pespunte y un dobladillo doble, podéis incluso quemar la tela si esta os lo permite, o con un dobladillo sencillo y encima una puntilla o una pasamanería e incluso unos flecos. Esto os lo dejo a vuestra elección o a la elección de la persona a la que le vayáis a hacer la camisa. Como veis, tiene muchas posibilidades. Lo siguiente ya será montar la capa encima de la camisa. Para ello le vamos a dar la vuelta a la camisa, la vamos a dejar del derecho y vamos a poner revés de la capa con derecho de la camisa. De esta forma nos queda como si ya estuviera para ponérsela. Y vamos a usar los piquetes de los cuartos de la capa que habremos hecho previamente, como siempre, para ayudarnos a colocar la capa en su lugar, juntando lo que es la mitad de la capa con la mitad que le corresponde a la parte del cuerpo y con los hombros, haciendo un montaje como hacemos con los puños a cuadro. En cuanto a este pespunte, lo voy a realizar a medio centímetro del borde, por encima del margen de costura, ya que únicamente quiero este pespunte para sujetar la capa mientras trabajo con la vista. Y ahora vamos a juntar las vistas. Para ello, pues sencillamente vamos a unirlas por los hombros con un pespunte lineal sencillo. Para esta ocasión sí
que voy a dejar las vistas abiertas, ya que me lo permiten al tener la entretela. No tienen el riesgo que tendrían los costados o los hombros de deshilacharse o tener algún tipo de carrera. Vosotros podéis hacerlo con las costuras cerradas. Lo único que, como antes, tened en cuenta que si unas costuras las tenéis hacia adelante, las otras hacia detrás a la hora de montar. Y nos vamos a volver a ayudar de los piquetes que teníamos anteriormente, colocando derecho de la tela de la capa con el derecho de la tela de nuestras vistas y las costuras de los hombros con las costuras de los hombros, al igual que los piquetes del centro de la pieza con los piquetes del centro de las vistas y donde estaría nuestra apertura final. Esto os tiene que casar perfectamente. Tened mucho cuidado de que las telas estén planas antes de empezar esta costura. Si es necesario, hilvanadlo. No tengáis miedo por hilvanar. No se pierde el tiempo haciéndolo, aunque haya gente que dice que sí. Hilvanar siempre os da la opción de rectificar. A veces cuando cosemos, la costura nos queda hecha como una costura definitiva y después no podemos volver atrás. Os muestro pues un esquema de esta parte. Como podéis ver, está la parte de la pieza, que es la roja, la parte amarillo verdoso, que es donde nosotros vamos a hacer la costura, y la parte central, que es la del corte. Esta parte central corresponde a la mitad de la pieza exactamente. A esta mitad nosotros, desde el inicio de donde empieza el escote, vamos a bajar lo que nosotros deseemos. Y una vez tenemos hecho esto, vamos a marcar medio centímetro a cada lado de nuestra vista. De esta forma nos queda hecha esa cajetilla amarilla que estáis viendo, que es como nosotros debemos coser la pieza. Cuando ya tengamos hecha esa cajetilla, que es parecida a cuando hacemos una cremallera integrada, ya podemos proceder a cortar. Y cortaremos de la misma forma que se hace con las cremalleras, por el centro y medio centímetro antes de llegar al final de la cajetilla, cortamos en diagonal, creando esta forma que nos queda ya terminada. Y ahora os lo muestro con imágenes, cómo hacer esta forma con lo que sería la costura. Vamos a empezar a coser en una de las esquinas, la que queráis, que nos queda encima de donde sería la apertura, en la esquina misma de esta. Y vamos a ir cosiendo ahora sí por ese centímetro, centímetro y medio que habíamos marcado como margen, se hace por encima de donde nos queda el final de la entretela, siendo importante el hecho de coser esta, que no se os olvide cuando trabajéis con entretela, siempre tenéis que coser por encima de esta cuando hay un margen de costura que no está entretelado, y vamos a ir despacio. En esta ocasión he decidido dejar las costuras de la vista abierta, pero esto es porque la tela de gasa con la tela de satén patinaba bastante y se me hacía mucho grosor para montar las costuras únicamente para un lado. Si vosotros queréis montar las costuras para un lado y las otras para el otro, podéis hacerlo igual. Cuando llegamos a la zona de la apertura, venimos por ese medio centímetro que habíamos dejado al lado de lo que sería el centro mismo de la pieza, que es esta parte en rojo que estáis viendo, y vamos a coser. Si queréis, os podéis ayudar quitando la parte del brazo de la máquina siempre que os sea posible. Pensad que esta costura tiene que quedar muy bien hecha y justo a la misma altura un lado que la otra, así que si tenéis que rematar a alguna esquina a mano, sea hacer acabar alguna puntada a mano, no lo dudéis, pero sobre todo que os quede justo a la misma altura. De lo contrario os va a quedar disparejo y os va a quedar mal el montaje de esta apertura. Ahora pivotamos y terminamos el otro lado.
En caso de que quisierais ponerle alguna presilla porque pongáis un botón y así creéis una lágrima en el trasero o algún tipo de puntilla todo alrededor, tenéis que ponerlo debajo de la vista y antes de terminar de coser todo esto. No lo vayáis a intentar poner después porque no vais a poder. Sobre todo en las esquinas que nos queda en la apertura, que los remates nos queden encima, no nos vayamos hacia la derecha ni hacia la izquierda. Como podéis ver, yo ya he hecho el corte de apertura. Tened cuidado de medir el corte antes de hacerlo, medidlo sobre la persona que vaya a llevar la blusa. Una vez hecho esto, vamos a hacer un pespunte de carga. Este pespunte se hace para que la tela de la vista, en este caso, nos domine sobre la tela tanto de la capa como de la camisa principal. Pero como tenemos bastante margen de costura porque había dejado 1,5 cm, lo vamos a vaciar y lo vamos a dejar únicamente con medio centímetro, que es más que suficiente. Además, como esta forma del cuello es más bien redonda, vamos a hacer unos piquetes en las 3 telas sin llegar a cortar lo que es la costura de unión. Y además, para que salgan bien las esquinas, vamos a recortar estas dejándolas a un par de milímetros. Esto lo hacemos para que la redondez asiente mucho mejor. En cuanto a la costura de este pespunte de carga, como la parte de lo que es nuestra apertura es bastante difícil de coser, lo que vamos a hacer con la máquina va a ser crear ese pespunte de carga desde el inicio de la esquina por toda la parte redonda hasta la otra esquina de nuestra vista. Este pespunte lo vamos a hacer de manera que nos quede debajo de donde estamos cosiendo y debajo de la vista el margen de costura tanto de la vista como de nuestra capa y de nuestra tela principal. Vamos a hacerlo con un pespunte medio y a un par de milímetros de lo que sería la unión, siempre con cuidado de que los márgenes de costura nos queden hacia la vista y de únicamente coser lo que es la vista, no coser la capa. Para este tipo de acabados queda mucho más profesional hacerlo así. Y ahora veréis cómo vamos a coger lo que nos queda de la vista. Por último, vamos a cerrar nuestra vista y la vamos a coger al cuerpo. Hay varias formas de hacerlo. Esto pues dependerá del acabado que le queráis hacer, dependerá del tipo de tela o del tiempo que tengáis. Como mínimo yo os recomiendo hacer esto que estáis viendo ahora, que es con un pespunte sencillo a mano, con unas puntadas, coger lo que es los hombros o la costura de los hombros de la camisa con la costura de los hombros de las vistas. Y de igual forma lo que es la parte central, que si os acordáis en lo que es la zona trasera no tiene ninguna clase de pespunte de carga, así que cogeríamos como mínimo esa parte de abajo para que no se nos levante y la parte central de atrás con unas cuantas puntadas, más o menos el mismo ancho que hemos cogido en la vista del detrás por la parte de abajo. Si no, también podéis hacer un pespunte todo alrededor por la parte de arriba que sea decorativo, en caso que queráis que se vea, cogiendo la capa incluida. Esto como vosotros queráis. También tenéis la opción de hacer un pespunte todo alrededor sin coger la capa para dejar la vista cogida. Yo esto os lo recomendaría en caso de que la capa, de que su tela no transparente demasiado. En caso de que sea transparente y queráis coger toda la vista, lo que yo os aconsejo es que hagáis un pespunte
escondido que ya os he enseñado a ver muchas veces en el canal para que esta vista no se nos mueva. Finalmente, lo que sí debemos hacer es planchar la pieza con mucho cuidado para acabar de asentar esas costuras que da igual el método que hayamos usado, pero nos han servido para mantener la vista en su sitio. Aquí os dejo una foto del resultado de la camisa, donde podéis ver cómo está hecho el cuello y cómo se ve finalmente esa apertura. La lástima es no disponer de un maniquí para poder mostraros cómo quedaba, ya que la clienta no quería salir en YouTube. Pero con la imagen de inicio y final del vídeo os podéis hacer a la idea de cómo quedan este tipo de blusas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, comentad, suscribíos, campanita incluida, y no os olvidéis de seguirme en Instagram, donde publico las encuestas para que me ayudéis a decidir qué vídeos deben ir en el canal. Por mi parte, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!